por la oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos un día como hoy. Tú nos has bendecido con fuerza, con salud. Tú nos has bendecido con ánimo, con aliento. Y hoy estamos acá congregados en tu nombre para adorarte, bendecirte, para engrandecerte, para darte el lugar que te corresponde. Nosotros te rogamos, Señor, que en esta interacción tú vengas sobre nuestras vidas y ministres palabra de vida, tú ministres palabra de fortaleza, tú ministres a nuestras almas, a nuestros espíritus, y podamos, Señor, ser renovados, consolados, confortados por medio de tu palabra. Tú mejor que nadie sabes lo difícil de este caminar, tú mejor que nadie sabes, Señor, lo estrecho, Señor, de este camino, lo angosto, pero sin embargo estás con nosotros para fortalecernos, para alentarnos. Y cada vez que nos reunimos, Señor, cada vez que tenemos esa oportunidad de adorarte y bendecirte como iglesia, somos bendecidos cuando tu presencia se derrama y podemos palparte y tocarte con manos. Muchísimas gracias, eso es lo que le deseamos y queremos. Aprende al enemigo, échalo fuera a lugares secos y sin luz. Nuestra parte es contigo, que no tengamos distracciones, que podamos estar concentrados en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero traerte hoy una de las buenas noticias que nos ha traído el Señor. La palabra evangelio significa buenas nuevas. El Señor vino a traer el evangelio del reino. Quiere decir que el Señor vino a anunciar buenas noticias para que nosotros bebamos de esas buenas noticias. Quisiera hacer un paréntesis porque hemos establecido una novedad a partir del día de hoy antes de continuar. Y voy a, a colarlo aquí como parte de una buena noticia. Si usted nos está visitando por primera vez, con todo el respeto que usted se merece, yo le voy a pedir que usted por favor se ponga de pie para que los hermanos lo puedan identificar. Debemos hacer la entrega de un regalo. Que los hermanos que están acá, les agrade. Allí también hay buenas nuevas del Evangelio para la gloria del Señor. Gracias por estar con nosotros. Por Cristo les da la más calurosa bienvenida. El Señor comenzó anunciando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está hoy acá en medio de nosotros. Amén. El Señor ha venido para decirnos: no me muevo conforme al reino de este mundo, me muevo conforme a un reino nuevo que se llama el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos está lleno de buenas noticias para nosotros. La buena noticia sobre la cual quiero machacar en el día de hoy, para todos aquellos que son cristianos genuinos, para todos aquellos que han recibido al Señor en su corazón, se han arrepentido de sus pecados, le han entregado sus vidas, mi amado hermano y mi amada hermana, tú y yo somos una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Y si nunca has entregado tu vida al Señor, quiero decirte en la tarde de hoy, la invitación de Dios está abierta para ti. Él quiere venir a tu vida y quiere transformarte, quiere hacerte de nuevo. Quiere visitarte con su Espíritu Santo y quiere darte a conocer el verdadero reino de los cielos. ¿Va a aparecer bien parte de la presentación? Quiero enfatizar lo siguiente: usted es lo que usted cree. Eres lo que crees. Pero quisiera dimensionar esto correctamente, porque hoy en día esta frase la escuchamos mucho tomada de la metafísica. Quiero asegurarte, tú no puedes ni eres capaz de crear algo que no existe. Por más que tú pienses en algo, ese algo no se va a hacer una realidad si eso no es lo que antes Dios ha creado. El Creador,
el proclamador, el que con su palabra hace, se llama Jesús. Amén. Así que esa realidad está allí. Si no la estamos viviendo, si no la estamos palpando, hay un asunto aquí de creer. Eres lo que crees. Frente a tu experiencia y frente a la palabra, la realidad es la palabra, no tu experiencia. Y aunque eso contradiga quizás toda una vida, debo decirte que eso exactamente es la realidad. Por eso el mensaje del Evangelio muchas veces pareciera que fuera una locura, porque en muchos casos contradice mi experiencia de vida. Pero el Señor nos dice, mi palabra es realidad. Mi palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad, dando a entender cuando le pone ese artículo la que no hay otra. Él es la única. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la Escritura está llena de verdades. Y cuando nosotros conocemos esas verdades se hacen realidad en nuestra vida y nos hacen libres. Amén. Juan 8 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad que vamos a estudiar en esta tarde es, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Al que cree, todo le es posible. Así que si algo tienes que declarar es la palabra. Si algo tiene que salir de tus labios es la palabra de Dios. Si algo tienes que creer es la palabra de Dios. Cuando lo hacemos así de esa forma, cuando lo hacemos así de esa manera, experimentamos el impacto y el poder de la palabra y se transforma en realidad para nosotros. Si eres cristiano, si has entregado tu vida a Cristo, mírate bien y di para ti mismo, soy nuevo en Cristo Jesús. No me importa lo que diga el mundo, no me importa lo que digan mis antiguos compañeros de farra, que digan aquellos que me denigran, a los que no les caigo bien, que diga fulano, sutano. Creo lo que dice la palabra. Él me dice, soy nuevo en Cristo Jesús. Y eso es lo que creo, eso es lo que declaro, así vivo, así me comporto. Porque eso es lo que Él me dice. Buenas nuevas, evangelios, buenas nuevas, amados, les traigo buenas noticias. Usted es nuevo en Cristo Jesús. No importa lo que hiciste en el pasado, no importa dónde estabas metido, qué clase de pecado, en qué inmundicia. El Señor no dice y no hace acepción ahí. Dice, vienes a mí, te hago nuevo. Nuevo en mí, nuevo en Cristo Jesús. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer esa porción para que vayamos entendiendo a qué se refiere. Vas a buscar en tu Biblia 2 Corintios capítulo 5. Va a aparecer ahí en la pantalla. Vamos a leer a partir del versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén y amén. Amados, esto es fundamento. La Escritura nos indica que nosotros estamos edificando sobre un fundamento que ya está puesto. Lo pusieron los apóstoles y los profetas. Los apóstoles de hoy en día no colocan fundamento, construyen sobre el fundamento que ya está.
el que está declarado aquí en la palabra. Nos corresponde conocer el fundamento porque sobre él vamos a edificar. Eso que estás viendo allí, eso que estás leyendo allí es fundamento en la palabra, leche espiritual no adulterada. Usted y yo somos nuevos en él. Usted y yo somos nuevos en él. Usted y yo somos nuevas criaturas en él. Y en esta tarde nos vamos a dar la tarea de escudriñar estos 4 versículos. Eso es una orden del Señor, escudriñar las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras nos dan vida. Las Escrituras no están únicamente para que usted las lea por encima como si fuera una novela o algo así que está leyendo para pasar el tiempo. No, están para que usted las estudie, las escudriñe, se las aprenda, saque, extraiga de ellas la vida que el Señor nos quiere impartir. Así que en los siguientes minutos nos vamos a dar esa tarea. Y vamos a comenzar a escudriñar estos 4 versículos. Y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en esos 4 versículos. Quisiera comenzar diciéndote que la palabra constreñir significa obligar. Constriñe es igual a obliga. Entendiendo eso, podemos releer el versículo. Porque el amor de Cristo nos obliga, pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos obliga. Aquí hay 2 elementos que están involucrados. El amor de Cristo y el asunto de la muerte, que es a lo que el amor de Cristo nos obliga. Cuando tú lees eso te das cuenta, caramba, tengo que ser capaz de entender acerca del amor de Cristo. No puedo directamente entrar en la parte de que Él ha muerto por mí si todavía no he entendido su amor. Para entender el amor de Cristo, entra en el marco de lo que Pablo oraba. Pablo oraba por una de las iglesias. Oro para que ustedes sean capaces de comprender cuál es la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios, para que seáis llenos de la plenitud de Cristo. Pero usted y yo difícilmente vamos a comprender el amor de Cristo si primero no entendemos nuestro pecado. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, a propósito de la presentación del Evangelio, es que muchos de nosotros no nos creemos tan malos. Inclusive algunos de nosotros probablemente nos vamos a considerar buenos. Y nuestro punto de referencia para afirmar tal cosa va a ser que vamos a ver a otras personas más viles que nosotros, que han cometido actos más viles que nosotros. Y como nosotros no nos hemos hecho, vamos a presentar eso como argumento para decir, nosotros no somos tan malos, nosotros somos buenos. Pero déjame decirte algo, eso contradice la Escritura. La Escritura dice que no hay bueno ni aun uno. Dice que todos se descarriaron como ovejas. Todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni aun uno, dice el Señor. En la medida que tú pienses de ti mismo que tú eres bueno o medio bueno o no tan malo, difícilmente vas a comprender el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo consiste precisamente en esto, en que tú y yo estábamos muertos en pecado y Él vino para rescatarnos, para limpiarnos, para lavarnos. No importa cuál sea tu pecado. A lo mejor tú argumentas y me dices, siempre le he sido fiel a mi esposa, nunca he adulterado, nunca he fornicado. Y sin embargo, cuando vas al Sermón del Monte y el Sermón del Monte te confronta y te pregunta, ¿has mirado alguna vez a alguna mujer para codiciarla en tu corazón? Y si eso es una realidad en tu vida, la Biblia te dice que tú eres un adúltero. A lo mejor tú vas a hablar y vas a decir, yo nunca he robado un banco.
La verdad es que la Escritura dice no robarás, no dice no robes un banco, no robarás. El día que tomaste el lápiz que no era tuyo en el colegio, el día que sacaste la revista del establecimiento y no pagaste por ella, el día que revisaste la cartera de tu papá o de tu mamá para sacarle algo de dinero, ese día transgrediste ese mandamiento de no robar. Cuando usted mide de acuerdo a la medida de Dios, que no es la medida nuestra, usted y yo vamos a ser encontrados faltos. Nos va a pasar como aquel rey de Babilonia. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Porque ninguno de nosotros con su propia justicia se puede acercar delante de Dios. Si no entiendes eso, no puedes entender el amor de Cristo. La Escritura asemeja el pecado a la lepra. El leproso es figura del pecador. La lepra es una enfermedad muy, muy fea. Es una enfermedad que te afecta, te cambia tu forma de sentir, no tiene esa percepción del dolor. Pueden hacer cosas que una persona normal no haría porque el dolor le impediría hacerlo. Un leproso, por ejemplo, uno de los testimonios que estaba leyendo acerca de él agarró un candado y le dio hasta que el candado lo reventó. Algo que uno normalmente no haría, porque al apretar el candado, el choque de hierro con tu mano te hace doler tanto la mano que lo vas a soltar. Pero él es incapaz de sentir el dolor. Se reventó el candado, pero también se reventó la mano. El leproso se le caen las extremidades, se le cae la nariz, se le caen las orejas, porque la enfermedad lo va pudriendo en vida. El leproso huele mal. La Escritura, cuando habla de los leprosos, dice: cuando salían en medio del pueblo tenían que ir gritando inmundo, 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 para que la gente se apartara y nadie lo tocara. Tú y yo delante del Señor tenemos esa condición. Quiero que entiendas que Dios está por encima de nosotros. Dios no está a la par de nosotros. Podemos hacer comparaciones entre nosotros porque somos pares. Todos somos seres humanos creados por el mismo Dios. Somos semejantes. Pero Dios no es semejante a nosotros. Dios está por encima de nosotros. Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Con Él no nos podemos comparar de tú a tú. Él está muy por encima de nosotros. Entonces tú puedes ver a un semejante tuyo que comete una vileza grande y tú lo rechazas, lo repudias. Caramba, eso hay que meterlo preso. Caramba, eso no hay que dejarlo, que es mejor la condena de muerte o la cadena perpetua. No debe salir a la calle, eso es un peligro. Pero cuando el Señor ve el género humano, nos ve exactamente iguales. Porque el Señor es diferente a nosotros. Él habita en luz inaccesible, su santidad es perfecta, sin mancha, sin arruga. La más mínima cosa es inmundicia y suciedad delante de Él. Cuando entiendes eso, entonces puedes entender el amor de Cristo. Porque lo que hizo Cristo por ti y por mí fue acercarse a nosotros estando nosotros en esa inmundicia. Y vamos a suponer que tú reconoces que estás en esa inmundicia y dices a Cristo acercarse a tu vida y comenzaste a gritarle a Cristo: inmundo, 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 para que no se acercara. Pero sin embargo Él persistió en acercarse. Y allí vino y te tomó y te limpió y te lavó y te puso una vestidura nueva y puso la mano sobre ti y te dijo: sé sano, sé nuevo. Y la lepra desapareció. El amor de Cristo nos obliga. Acaba de terminar ahorita lo que llamamos la Semana Santa. Vuelven a pasar la película La Pasión de Cristo, se ha ido convirtiendo en un ícono, un clásico. Muchas personas no les gusta la película, dicen: carne es demasiado crudo, pastor, lo que muestran ahí es terrible. Si vas a la Escritura, debo decirte que la Escritura habla de otras cosas que se hicieron que no están reflejadas allí en la película. El punto va un poquito más allá de eso. El punto va en que tú y yo tenemos que entender, creer
que no era Él el que le correspondía padecer eso, era a nosotros. No era Él al que le correspondía, era a nosotros. Porque Él no es el pecador, los pecadores somos nosotros. Cuando Él asumió eso sobre sí, lo hizo por amor hacia ti y hacia mí. Porque la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. La justicia de Dios tenía que ser servida. Y alguien tenía que pararse y decir, yo voy a servir esa justicia. Y siendo servida por alguien que no era pecador, entonces hoy con propiedad puede levantarse y decir, yo he pagado el precio de eso. Y a todos los que a mí se acercan, a todos los que a mí vienen, yo puedo hacerlos nuevos, porque yo he pagado el precio por cada uno de ellos. Pero hasta que tú no sientas en tu corazón y creas en tu mente que era a ti, no a Él, estar en esa cruz, difícilmente vas a entender el amor de Cristo. Si no eres capaz de ver una película de esta, una imagen de esta, y ver la cruz del Calvario y pensar, debería ser yo el que estaba ahí, no Él, no has entendido todavía el amor de Cristo. Todavía te sientes algo bueno como para decir, ¿y por qué yo voy a ir a la cruz? ¿Qué he hecho yo de malo para ir a la cruz? Pero lo cierto del asunto es que nuestro pecado nos condena. Nuestro pecado es una gran carga sobre nosotros que nos lleva a la perdición. Y el Señor se ha parado en el camino y se ha levantado en medio de él. Y a todos los que atraigo hacia mí, dice el Señor, a esos salvo. A esos hago de nuevo. Si entiendes ese amor, tu pensamiento no va a ser otro sino el entender que si uno murió, entonces todos murieron. El amor de Cristo nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando te acercas a Jesús, voy a hablar con los que son cristianos, con aquellos que han rendido su vida al Señor, con aquellos que se han entregado al Señor, que se han arrepentido de corazón. Cuando lo hacemos así, mi amado hermano y mi amada hermana, debes considerarte muerto. Debemos considerarnos muertos. Él murió por todos para que todos nos consideremos muertos. Usted literalmente puede afirmar, si es cristiano, que usted es un muerto en vida. Pues esta vida física no la hemos perdido aún, la vamos a perder en algún momento, pero no debemos andar ni caminar de acuerdo a esa vida física. Quiere decir entonces que somos muertos en vida. Quiero que entienda eso, porque si no, el sacrificio de Cristo en la cruz no tiene ningún sentido ni tiene ningún valor. Porque estamos muertos, pero no muertos en el sentido que no vamos a hacer nada, sino que lo que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer para Él. Muertos al mundo, pero vivos para Él. Estamos muertos, pero vivimos para Él. El siguiente versículo nos enseña de esta forma: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Quiere decir, mi amado hermano y mi amada hermana, que tienes que preguntarte para quién estás viviendo. ¿Estás viviendo para ti mismo? ¿Estás viviendo para tu esposa? ¿Estás viviendo para tu esposo? ¿Estás viviendo para tus hijos? ¿Estás viviendo para tu trabajo? ¿Estás viviendo para tu negocio? ¿Estás viviendo para tu ministerio? ¿Estás viviendo para la iglesia? Si alguna de esas son tus motivaciones, debo decirte, es tiempo de corregir, porque la única motivación para vivir debe ser Cristo. Amén. Quiero que entiendas ese versículo en su magnitud. Quiero que entiendas cómo está construido. Y por todos murió, para que los que viven, la muerte del Señor no fue, voy a morir porque, oye, qué chévere morir, sin ningún sentido, sin ningún propósito. No, Señor, tiene un propósito. Y el propósito está descrito acá.
para que los que vivimos, es decir, seguimos en esta vida física terrena, ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Cuando tú entiendes esto, comienzas a entender otros versículos también. Quizás alguna vez has leído cuando Pablo le habla a los Gálatas y les dice: caramba, me están llegando a hacer pensar que la gracia de Dios en ustedes es vana. Y uno comienza a pensar: ¿cómo eso que la gracia es vana? Quiere decir que la gracia puede venir sobre mi vida y puedo yo de alguna manera hacer alguna cosa que haga que la gracia sea vana sobre mí. Pues sí, Señor, eso es exactamente lo que quiere decir. Si tú no vives para aquel que murió y resucitó por ti, estás en riesgo de que la gracia de Dios sea vana sobre ti. Si tu motivación de vida es otra, entonces el sacrificio de Cristo es inútil, es fútil en tu vida, no en general. Porque el hecho de que yo no viva para aquel que murió y resucitó por mí no quiere decir que no haya otros que sí lo estén haciendo. Y para ellos el sacrificio de Cristo da fruto. La gracia en ellos crece. La gracia en ellos se manifiesta. Tenemos que entender bien esto. El amor de Cristo nos obliga a pensar lo siguiente: si uno murió, todos murieron. Y murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. ¿Para quién estás viviendo? ¿Cuál es tu motivación para vivir? ¿Estás viviendo para acumular riquezas en este mundo, como que nunca te vas a ir de este mundo? ¿Estás viviendo para que tu negocio prospere, florezca? ¿Estás viviendo para que tus hijos crezcan y sean alguien en la vida? Fíjate que estoy hablando de cosas que no son malas. Porque obviamente si estás viviendo para algo pecaminoso, ya de por sí estamos fuera de carretera. El hecho es que nada, aún bueno, supera a Jesús. Entonces, si estoy viviendo para mi negocio, es porque Jesús me dijo que tenía que vivir para mi negocio, y mi negocio le va a traer gloria y honra al Señor. Y va a ser un elemento para extender su reino y extender su justicia. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, pero lo va a hacer. Vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Este grupo de personas que fueron al Delta, que fueron a Barranca, ellos pudieron haber hecho otra cosa en Semana Santa. Ellos pudieron haberse quedado descansando, como muchos de nosotros nos quedamos descansando. Pero no viven para sí, viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Y hay que ir a llevar la palabra. Y caramba, estoy estudiando, estoy trabajando, no puedo hacerlo en todo tiempo, en todo momento, pero tengo ese peso en mi corazón. Bueno, en el momento que se puede hacer, entonces lo hago. Ese grupo de personas se están preparando, están entrenándose. Hay muchos que quieren servir y dicen: envíame a mí, pastor, mándame a mí. Pero cuando se trata de venir a talleres, no, ese sábado no puedo, tengo que ir a la playa, este sábado tengo que descansar, este sábado tengo que hacer esto, que tengo el niño, que tengo lo otro para acá. Pero cuando viene el viaje sí queremos ir. El que es fiel en lo poco, entonces fiel en lo mucho. No puede ser fiel en lo mucho si no eres fiel en lo poco. Pero se vive para Él. Y usted va para allá y eso guardado. Si usted no está preparado, lo van a sacar de quicio. Y usted va a pensar que no vale la pena. Pero sí vale la pena, porque son almas. Y no siempre vamos a ir a predicarles, a veces vamos a ir a servirles. Ellos fueron allá a trabajar más de lo que trabajan regularmente, a pararse a las 5 de la mañana, a batir mezcla, a pegar bloques, a echar cemento, a frizar, a pintar, a terminar de trabajar a las 8, a las 9 de la noche, porque el tiempo se les va agotando, tienen que regresarse, tienen que poner reflectores y todo para alumbrar y seguir trabajando en la noche. Y la única motivación es Cristo, Cristo, para Cristo. Lo hago por Cristo, lo hago para Cristo. Y lo digo porque es lo que tenemos aquí en la mano en medio de la iglesia. La iglesia va a crecer, pero tiene que crecer también para servir. Amén. La iglesia no va a crecer para que sea una vitrina de exhibición, va a crecer para servir al Señor. Pero es así en todas partes. Los jóvenes del Ministerio de Juventud con una misión, Jucum, tiene una proyección hacia los jóvenes universitarios para captarlos y enviarlos a servir al Señor por 6 meses, 1 año, enviarlos a sitios que necesitan la palabra.
Y uno de estos jóvenes contaba y decía, caramba, aquí fue que aprendí lo que es servir al Señor, aquí fue lo que aprendí, qué es lo que significa ya realmente llevar las buenas nuevas. Porque wow, nos animaron, vente, te vamos a prepararnos, te vamos a enviar. Y claro que sí vamos a ir. El muchacho hizo su preparación y todo lo demás. Y cuando vino el tiempo de enviarlo, le dijeron, mira, lo que tenemos disponible es un campamento de refugiados en el África. Yo mismo soy. Y se fue junto con un grupo de 15 o 20 muchachos. Y llegaron allá y hablaron con el líder del campamento de refugiados. Venimos a presentar la palabra de Cristo, venimos a traer las buenas nuevas de salvación. Aquí estamos para ayudar. ¿Para qué somos buenos? Y este hombre les dio y les dijo, ¿ustedes quieren ayudarnos? ¿Ustedes quieren hablar? Ok, no tenemos un trabajito para ustedes, porque es algo que nadie quiere hacer aquí, pero tenemos que hacerlo. Y los muchachos, claro que sí, nosotros somos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo llevaron a un patio en la parte de atrás del campamento. Era el sitio donde la gente hacía sus necesidades, porque no había baños. La capa de excremento humano era aproximadamente unos 30 centímetros. Parte de eso estaba ya endurecido, fétido. Le dieron picos y palas, todos muchachos, hay que limpiar esto, tenemos que limpiar esto porque esto está contaminando el campamento. Y esos jóvenes dispuestos a ensuciarse por Cristo, ahí se metieron a limpiar. Y después que limpiaron, la gente estaba deseosa de oír quiénes son estos, que no les importa igualarse con nosotros, qué es lo que nos tienen que decir, qué mensaje nos vienen a traer. Porque hay mucha gente necesitada allá afuera, donde no solamente le vas a anunciar la palabra, te vas a identificar con ellos, y si tienes a tu alcance ayudarles a resolver sus necesidades, lo tenemos que hacer. Eso es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. ¿Por quién estamos viviendo? ¿Para quién estamos viviendo? Quiero que entiendan la gravedad del asunto. Eso se pone como una espada de Damocles sobre nosotros. La gracia de Cristo puede ser en vano para mi vida si no vivo para Él. ¿Para quién vivo? ¿Para qué vivo? ¿Hacia dónde me estoy moviendo? ¿En qué estoy trabajando? Y entienda que todo se refleja en las cosas pequeñas, en las cosas chicas. Ahí es que usted va viendo su grado de fidelidad. Por decir un domingo, hay que venir al servicio. Eso es algo chico, eso no es algo grande. Hay 3 servicios, debe ir al menos a uno de ellos para compartir con sus hermanos, y debe procurar llegar a tiempo, puntual. Cuando el Señor venga, el Señor va a ser puntual. La hora y el momento está escrito, y si se supone que usted debe estar sentado en esa silla, el día que Dios venga y usted no está sentado en esa silla porque todavía está viniendo en camino y está retardado, cuando usted llegue ya el Señor pasó y se fue. No va a haber, me quedé dormido, peleé con Sabaná, con Yanás y no me pude parar esta mañana. No. El que no es fiel en lo poco, tampoco puede ser fiel en lo mucho. Ese es el principio de Dios. ¿Para quién vivimos? El que ha muerto para que tú y yo ya no vivamos para nosotros. Si trabajas, trabajas para Él. Si no trabajas, no trabajas para Él. Si estudias, estudias para Él. Si no estudias, no estudias para Él. Si te mueves para Él. Si no te mueves, no te mueves para Él. Pero tiene que ser Él. No puede ser otro. Deben entender que esa tiene que ser nuestra motivación de vida. No hay nada más radical que un cristiano comprometido. No hay nada más revolucionario que un cristiano comprometido. Porque estamos comprometidos para el Señor y dispuestos a hacer lo que el Señor nos diga, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Mi esposa y yo éramos jovencitos cuando el Señor vino a nuestras vidas y nos habló y nos dijo, deja todo lo que estás haciendo, hay necesidad de servirme, vamos. Hay que casarse y hay que irse al campo misionero para servirme. Cuando hablé con papá puso el grito al cielo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo te vas a ir? Te faltan 2 años para graduarte de la universidad. Papá, el Señor me ha hablado. ¿Qué te ha hablado, Señor? Tú estás loco. El Señor me ha hablado, papá, y voy a hacer lo que el Señor me dijo. Se armó la grande en la casa, pero el Señor me había hablado. Tenían testimonio mis líderes, mis pastores en la iglesia de que el Señor me había hablado y estaban parados ahí junto al lado mío, aunque mis padres no me estaban apoyando. Mis padres no eran ni todavía son cristianos. Y cuando usted obedece y hace la voluntad de Dios, Dios no lo avergüenza. Dios da la cara por usted. Yo honro a los que me honran, dice el Señor.
Hoy en día usted habla con mi padre y mi padre le dice, yo tengo un hijo que es pastor. El Señor honra a los que le honran. El Señor hace cosas radicales. El Evangelio para el que se pierde es locura. No trabaja conforme a los paradigmas del mundo. Pero debe decirle algo. Tiene que venir de parte de Dios, porque si no viene de parte de Dios, Dios no le respalda. En el avivamiento en Indonesia, en los años 70, 1970, se comenzó a mover el Espíritu Santo con poder. Y un grupo de jovencitos fueron a la selva porque Dios los envió a la selva a predicarle a unos indígenas. Y más atrás se les pegaron dos muchachitas cristianas también a las que Dios no había enviado, pero como no las había enviado ella, ellas de todas maneras querían ir. Y estaban actuando por presunción, diciendo a la gente que Dios le había hablado cuando Dios no le había hablado nada. No iban con el grupo porque los pastores no dejaban que fueran con el grupo. Ellas se fueron de su cuenta diciendo, Dios me habló, voy a predicar. ¿Cómo Dios no va a querer que yo predique? Así que llegaron a un punto donde había que vadear un río. El río estaba crecido, había llovido mucho. Los jóvenes que Dios había enviado no querían pasar. Y oraron y le dijeron al Señor, Señor, hasta aquí podemos llegar, no podemos seguir avanzando. El río está demasiado crecido, no lo podemos vadear. Y orando el Señor les habló y les puso en el corazón, yo voy con ustedes, van a poder vadear el río, pasen. Así que los jovencitos comenzaron a caminar y entraron en el agua, y el agua les llegó hasta un poco más arriba de los tobillos, y comenzaron a caminar y de repente se dieron cuenta que a pesar de que avanzaban en el río, no se hundían. No estaban, digamos, literalmente caminando sobre las aguas como lo había hecho el Señor, porque los pies se les habían hundido, pero no se hundían más allá de eso. Y caminando y caminando y caminando atravesaron el río. Las niñas que venían atrás vieron eso y dijeron, si ellos lo hicieron nosotros también, ese Dios de ellos es el Dios de nosotros también, lo declaramos que lo vamos a hacer. 2 días después la consiguieron río abajo ahogadas, porque Dios no les había mandado. Así que yo no le estoy invitando a usted a la anarquía o al desorden, lo estoy invitando a que usted escuche la palabra de Dios y cuando la escuche, póngala en ejecución, porque vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso es lo que le estoy diciendo yo acá en esta tarde. Viviendo para aquel que murió y resucitó por nosotros, no reconocemos ahora criterios de la carne o criterios humanos. Decimos no a los criterios de la carne. Decimos no a los criterios humanos. Versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Así que los criterios de la carne no deben afectar a la iglesia. Los paradigmas del mundo no deben afectar a la iglesia. La iglesia debe vivir según los criterios de Dios y los paradigmas de Dios. La iglesia debe vivir conforme a las leyes espirituales, a las leyes de Cristo y no a las leyes del mundo. La palabra es tajante. Aún si conociste a Cristo según la carne, ya no lo conoces más así. Nosotros, en nuestro país, en la cultura que hemos creído, podemos muchos de nosotros decir, sí, yo antes de conocer al Cristo vivo, conocí a Cristo según la carne. Difícilmente usted va a conseguir algún venezolano que le diga que no es cristiano. Y la mayoría van a declararse a sí mismos católicos. Y yo no quiero juzgarle a usted, yo le voy a hablar de mi experiencia. Mientras estuve dentro de la iglesia católica, yo nunca conocí al Señor. Nunca vi al Señor moverse, nunca vi al Señor hablarme, nunca vi al Señor actuar. Al igual que muchas otras personas, iba a darme golpes de pecho, me envolvía en el acto litúrgico, reverencial, en ese ambiente así como de espiritual, como de cosa que estás entrando en algo santo, sagrado, y vas con mucho cuidado. Pero después que salíamos de ahí, mis amigos y yo seguimos en la misma vagabundería de siempre, viviendo en el pecado, haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Íbamos a ese lugar único y exclusivamente para acallar nuestras conciencias. No sabíamos la realidad de que Cristo vive, porque Cristo no está crucificado. Llevábamos crucifijos con el Cristo allí colocado, como si Cristo estuviera en la cruz. Cristo no está en la cruz. Cristo está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Cristo pasó por la cruz y venció la cruz. Y si usted quiere llevar una cruz, puede ser, bueno, úsela si usted quiere llevar una cruz, pero entienda que a la cruz se va para que usted lleve su pecado. Y allí su pecado tiene crucificado junto con Cristo. A la cruz usted va para crucificar su carne con sus pasiones y deseos.
Pero la realidad del cristiano que ha pasado por la cruz, que se ha negado a sí mismo, es que está sentado junto con Cristo en lugares celestiales, a su diestra. ¿Dónde está el Señor? Si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Y hablo esto porque esta es nuestra realidad, eso es lo que nosotros vivimos. Si usted todavía cree que usted puede ser medio bueno y que cuando se muera va a ir al purgatorio y va a terminar de purgar sus penas, tengo que decirle hoy, me perdona que sea portador de malas nuevas en ese sentido, eso no es lo que está escrito. Lo que está escrito es que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O nos vamos con el Señor o no nos vamos con el Señor. Esa es la realidad de la palabra. Su purgatorio es aquí. Aquí es el momento de conocer al Señor. Aquí es el momento de acercarnos a Él, de limpiarnos, de dejar nuestro pecado. Aquí, en esta tierra, ahora. Si estuviera hablando en los Estados Unidos diría lo mismo. Los estadounidenses creen que tienen a Cristo metido acá en un bolsillo porque ellos son presbiterianos, porque ellos son bautistas, porque son cristianos protestantes. La dinámica aquí en Venezuela, cuando conoce a los cristianos protestantes, ves que hay algo diferente, porque crecimos en una cultura diferente. Vino alguien a predicarnos a Cristo, nos abrió los ojos, entendimos que Cristo está vivo y nos convertimos. Pero la realidad de ellos es diferente. Ellos crecen en medio de una iglesia presbiteriana o de una iglesia bautista, pero no se les predica a Cristo. Un evangelista contaba que una iglesia, y bueno, hice el llamado porque, bueno, siempre hago el llamado porque soy evangelista. Para mi sorpresa que el primero que corre al frente para recibir al Señor es el pastor de la iglesia, está arriba en los Estados Unidos. Y lo ve y le dice, ¿cómo vas a tú pasar aquí a recibir al Señor? Tú eres el pastor de la iglesia. Y él le dijo, pero a mí nunca nadie me dijo que yo tenía que arrepentirme y recibir al Señor. Mi papá es pastor, mi abuelo es pastor, mi bisabuelo es pastor, todo el mundo es pastor en mi familia. ¿Qué querías tú que yo fuera? Yo tenía que ser pastor. Pero nadie le había hablado de Cristo, de que Cristo vive. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No lo conocemos así. Los criterios de la carne ya no prevalecen. Increíble cómo la iglesia se deja contaminar por la moda, por los criterios humanos. Uno de los últimos boom que el Señor comienza a evidenciar con ciertas noticias que usted ve que aparece es la parte de la estética. No queremos que este cuerpo corruptible, que necesariamente tiene que ir a donde tiene que ir, vaya a ese sitio a menos que esté acicalado. Entonces nos pintamos los pelos, nos hacemos la cirugía para estirarnos las arruguitas y las cosas, porque no, vemos que el cuerpo se está debilitando y se está envejeciendo y queremos resistirnos. Y entonces le permitimos el paso a la estética. Eso no es lo que está escrito. Se puede ir y atender su cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Señor ha colocado en medio de nosotros médicos, eventualmente nos enfermamos y tenemos que acudir. Primero acudamos al Señor y oremos, porque el Señor es nuestro primer médico. Pero cuando dejamos que se contamine con la parte de la estética, las cosas se ponen un poco como del mundo, mis amados hermanos. No debe ser así. Los criterios del mundo no deben llegar a la iglesia. Y así, mis amados hermanos, pare usted de contar. Comienza a no escuchar prédicas. Es un hijo del rey. No te conformes con menos. Tú no puedes viajar en clase económica, tú tienes que viajar en la clase en primera clase. Para ti es el caviar, la champaña, para ti son los hoteles de lujos. Tú eres el hijo del rey, tú eres el príncipe. No estás llamado a que te falte nada. Decláralo con tus labios. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura habla y dice: alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Pero no se preocupen, yo he alcanzado la victoria y se la voy a dar a ustedes. Van a andar de victoria en victoria. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y ustedes también van a vencer. Busquen el reino de Dios y su justicia, y las cosas que ustedes necesitan les serán añadidas. Porque el Señor sabe que tienen necesidad de eso. Entonces yo puedo decirles, hermano, no nos va a faltar nada. Tenemos un Dios que provee, Jehová Jireh.
Pero procuramos a Jehová, no el Jireh. A Jehová es lo que procuramos. Y el Jireh viene solo, porque Él es proveedor, Él no se niega a sí mismo. Y me va a dar conforme lo que aguante mi corazón, porque si mi corazón se pervierte porque me da demasiado, entonces no me lo va a dar, ni yo quiero que me lo dé tampoco, porque yo lo quiero a Él en el primer lugar de mi corazón. No vivimos conforme a los criterios del mundo. El fundamento es este, está puesto ya, no tenemos que inventar otro fundamento. Cuando entendemos eso, mis amados hermanos, todo se hace nuevo, todo es nuevo. Somos nuevos en Él. Nuevos en el Señor. Fíjense como dice el último versículo que estamos estudiando, el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Amén y amén. Que no sé lo que usted hace ni tampoco me interesa. Pero si usted está en Cristo, usted ha sido hecho nuevo. Y aunque venga alguien a decirme, pastor, ¿sabes que metiste en tu congregación a un gran ladrón? Usted está arrepentido y convertido, eso no me interesa. Usted es hijo del Señor. Y el Señor lo ha hecho de nuevo. El Señor deshace lo que usted hizo. Los líos donde usted se metió, Él viene y los aclara. Una vez observé una obra de teatro donde querían ejemplificar este mensaje. Y la situación hipotética era un hombre que llegaba al cielo y se presentaba delante de un ángel que estaba allí recibiendo. ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal. Y el ángel manda a pedir el expediente de ese fulano y le trae un libro por su testamento. Y el hombre del ángel comienza a leerlo y lo leí. Yo no sé cómo usted está aquí, o por qué usted está aquí. Y dice, yo tampoco. Estaba en un hospital y ahora aparecí aquí. Y él leí y dice, déjeme consultar allá arriba, porque yo creo que usted no va a pagar. Así que levantaba en la hora de teatro su teléfono y hablaba con el Señor. Mire, Señor, tengo aquí fulano de tal, pero por lo que yo veo, que busque la página aquí. Ajá, ya va, sí, va para el final. Ah, Señor, sí, ya lo consigo. Mire, usted el día tal y tal recibió, Señor, ah, sí, eso sí lo hice. Entra en el gozo de tu Señor. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Muchos critican a la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia protestante. Dicen, no, yo no voy allá. Es puro ex ladrones, ex prostitutas, ex asesinos, todos somos ex. Sí, el Señor nos ha hecho de nuevo. El Señor nos ha cambiado, nos ha transformado. Eso es lo que el Señor hace. Esa es la realidad de la vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿usted está en Cristo, mi amado hermano, mi amada hermana? Es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Créalo. Aprópiese de eso. Baste ya todo tiempo pasado para andar como andan los gentiles. Hay muchas cosas que nosotros podemos estudiar en la palabra y que sabemos que es una realidad. Usted de repente viene aquí con cargas, con herencias, con maldiciones. Y esas cosas son reales. Yo no le voy a decir que esas cosas son mentiras. Pero le voy a decir, Cristo tiene poder para hacerlo de nuevo. Usted no tiene que andar cargando con eso. No, yo soy así porque mi papá tal o cual o porque mi mamá tal cosa. Arrepiéntase y crea. Porque sí es posible que si usted no cree sea así por esa razón. Pero después que usted ha creído, usted tiene que apropiarse de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces sí, yo heredé esa carga. Pero en Cristo, Cristo me hizo libre. Andamos buscando de persona en persona quién me ministre, quién me haga, quién me imponga la mano por acá. Yo no voy a decir que esas cosas no sean. No me vaya a malinterpretar. Pero la fuente es la palabra. Y a quien usted tiene que ir es a la palabra. Y quien usted acude por ayuda, si no lo lleva a la palabra y lo lleva a sí mismo o a sí misma, salga corriendo de allí. Porque ciertamente estamos nosotros para ayudar.
pero no para ayudar para que acudan siempre a nosotros. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice: yo los he constituido, a unos los constituí apóstoles, a otros los constituí profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? Para que hagan que el pueblo crezca todos de la misma estatura, a la estatura de Cristo. Nosotros estamos empeñados en que en medio de nosotros se levanten más pastores, más maestros, más ancianos, más evangelistas, más profetas, apóstoles, que nos superen si es posible, porque si así es, ustedes son gozo y corona mía en el Señor. Yo tengo mi piedrita ahí junto con ustedes. Así que mal pudiéramos desear otra cosa. El Señor de la iglesia es Jesús, el Espíritu Santo. Hacia Él le conducimos, a Él exaltamos, a Él le damos la gloria y le enseñamos para que usted pueda depender de la palabra y apropiarse de la palabra. Cuando usted llegó a Cristo, en su hoja de vida o su libraco de vida, como usted quiera, el Señor lo rompió y lo echó a lo profundo de la mano. No me acuerdo más de eso. Nuevo en Cristo, una hojita limpia, una hojita nueva. Bienaventurados aquellos que se convirtieron ya siendo hombres y mujeres de cierta edad, porque toda esa pecaminosidad que traían encima el Señor agarró, se acabó. Pero también tengo que ser responsable y decirle: no quiere decir eso que el Señor no le abre a usted una nueva hoja de vida, pero ahora en Cristo. La hoja vieja el Señor la rompe, el Señor la ha hecho a lo profundo de la mar, se acabó. Pero el Señor abre una hoja nueva en Cristo. Y en esa hoja nueva invariablemente van a haber cosas buenas y van a haber cosas malas también. Y de esas cosas buenas y malas usted y yo vamos a tener que rendir cuentas delante del tribunal de Cristo. No quiero que el cristiano piense o crea que tiene una licencia para hacer lo que le venga en gana. No, Señor, no somos nuestros, somos de Él. Hacemos lo que Él le viene en gana, no lo que nos viene en gana a nosotros. Así que esa hoja de vida se abre. Y lo mismo que dice para todo el mundo es aplicable a nosotros. Está escrito en Hebreo que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Así que los cristianos, cuando morimos, cuando dejamos este cuerpo, nos presentamos delante del Señor y estaremos delante de su tribunal. En el tribunal de Cristo no hay condenación, en el tribunal de Cristo se nos va a dar galardones. Pero también en el tribunal de Cristo la obra de algunos se va a quemar. El fundamento está bien puesto, pero la obra con la que están sobreedificando no camina bien. Dice el Señor: ha sobreedificado con heno, con hojarasca o con madera, todo material combustible, y cuando el fuego viene sobre eso se quema. Queda el fundamento y el Señor dice: son salvos, pero como por medio del fuego. No hay realmente una recompensa. ¿Qué quiero decirte con esto, mi amado hermano y mi amada hermana? Que tenemos que ser cuidadosos de que la gracia de Dios no sea en vano sobre nosotros. Que tenemos que sobreedificar en ese fundamento que ya está puesto, pero tenemos que sobreedificar bien, conforme a su voluntad. Porque en Él somos nueva criatura. Todo nuevo. Quiero los músicos que vayan pasando. Voy a finalizar con esto. Todo está hecho nuevo. Todo en nosotros es nuevo, todo. No hay nada que el Señor haya dejado por ahí para que se añeje. Cuerpo, alma y espíritu. Y voy a finalizar acá, dejando esa apertura allí para esa última parte. Voy a hacer como hizo una vez una evangelista que nos visitó allá en el campamento cristiano y comenzó a hablar. Era evidente que todavía no había llegado al final de su prédica. Pero de repente el hombre se cayó y nos vio y nos dijo: les he dado mucho pan hoy, no le voy a dar más para que no se atragante, voy a guardar un poco para mañana. Así que se fue a sentar para traer una próxima prédica el día siguiente. Dentro de 15 días, cuando me toque predicar, vamos a discriminar cómo el Señor nos ha hecho de nuevo el cuerpo, cómo el Señor nos ha hecho de nuevo el alma, cómo el Señor nos ha hecho de nuevo el espíritu. Y ese pan lo dejamos para dentro de 15 días. Pan de Dios no se pone mozo, siempre está fresquito. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, vamos a orar.